Hola, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches. Quien te habla, Angélico Rodríguez, y quiero hablarte una palabra de parte de Dios, a pesar de las circunstancias en que estamos viviendo, circunstancias muy difíciles, circunstancias donde los valores se han perdido, donde lo bueno se llama malo y lo malo bueno, donde no se respeta nada, donde lo único que se quiere utilizar es la violencia. Y bajo todas las circunstancias donde los padres no se respetan, y si continúo no termino. Pero quiero traerte una palabra de parte de Dios, y está en Mateo 11:12. Y el mismo Jesús dice en ese párrafo, en ese versículo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Pero estamos hablando de una violencia, no de una violencia en particular, la violencia que está en el mundo, la violencia donde los hermanos se matan por una herencia, donde los padres venden a los hijos, donde están, el reino de las tinieblas está haciendo muchas cosas. Pero la palabra dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, desde los tiempos proféticos, donde el último profeta que vio a Jesús, desde ese profeta, desde ese tiempo profético hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos. Y ahí voy con la palabra violento quiere decir una palabra de permanecer, de estar firme, de no negociar las cosas que Dios te ha dado, de ser violento en la fe, de ser violento en santidad, de ser violento en sometimiento, de ser violento haciendo la voluntad de Dios y siendo obediente. De esa violencia viene a hablarte en esta hora. No te estoy hablando de una violencia del mundo, no. Yo te estoy hablando de una violencia de resiliencia en los caminos de Dios, de a pesar de que caíste, levantarte y vamos a hacer la voluntad de Dios. A pesar de que hoy te levantaste con el deseo de tirar la toalla, te levantaste con el deseo de decir no voy más. Hoy te vengo a decir, te falta un round más. Debes ser violento, debes tirar la milla extra. Tú debes ser violento en permanecer en los caminos de Dios. Yo sé que muchas veces, a pesar de que estás en los caminos se te han puesto más difícil, pero déjame decirte algo, cuando no desmayamos, Dios tiene el poder para ayudarnos y levantarnos. El mismo David decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él tiene un concepto muy claro de que Dios es el creador de todas las cosas. Y es lo mismo que estoy llamándote a que tú tengas. Tu Dios es el Dios de todas las cosas. Sigue creyendo. Debes ser violento para creer. Debes ser violento para permanecer. Es tiempo de ser violento en la palabra. Cuando Satanás tentó a Jesús, Jesús le devolvió con la palabra. Esa violencia que vino por la palabra. Y él le dijo, sí, pero al Señor solo adorarás. Y a Él solo servirás. A pesar de lo que estés viviendo, al Señor solo adorarás. A pesar de las dificultades, a Él solo servirás. Debes vencer el mal con el bien. No tires la toalla. Es tiempo de ser violento en este tiempo tan difícil. En este tiempo donde hay incertidumbre. Pero te estoy llamando a ser violento. Junto conmigo, junto con muchos otros que se han mantenido firmes. Es tiempo de ser violento en la palabra, de ser violento en el llamado, de ser violento en el don que Dios te dio, de ser violento en permanecer. Es posible que tu matrimonio esté en dificultades, es posible que tu matrimonio esté en divorcio. Pero te digo, sé violento creyéndole a Dios, porque es el único que restaura. Es posible que tus hijos estén en droga. Es posible que hayas perdido el trabajo. Pero debes ser violento y permanecer, firme permaneciendo. Dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, de los tiempos
del profeta Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos, aquellos que decidieron creerle a Dios, aquellos que decidieron permanecer firmes, aquellos que decidieron creer en la palabra, bajo cualquier pronóstico, aún bajo la angustia, aún bajo la enfermedad, aún bajo las dificultades más grandes, aún bajo la escasez y los problemas económicos, debe ser violento. Mantente firme, creyendo que pronto Dios levanta la bandera a tu favor. Hubieron 2 hombres que fueron violentos en el pueblo de Israel. Aquellos hombres fueron mandados como espías, junto con 10 más, eran 12. Moisés mandó 1 de cada tribu. Y le dijeron, vaya, inspeccionen la zona, que esa tierra Dios nos la entregó. Ellos fueron, inspeccionaron, y cuando vinieron de regreso, 10 vinieron con noticias que eran verdad, pero ellos temieron, tuvieron temor. Ellos dijeron, sí, es verdad, la tierra es fértil, pero hay unos gigantes muy grandes que no podremos vencer. Esas murallas son muy grandes, somos como langosta delante de ellas, y a veces tenemos gigantes delante de nosotros que nos atemorizan, gigantes de deuda, gigantes de escasez, gigantes de una enfermedad, de un diagnóstico, gigantes de una situación con los hijos. Y tenemos gigantes que no queremos enfrentar. Pero había una palabra que Dios le había dicho al pueblo, y aquí vienen los violentos. Josué y Caleb, cuando dieron su veredicto, dijeron, sí son grandes, sí son gigantes, pero Dios dijo que no la entregará. Así que te vengo a decir de parte de Dios, estás viviendo tiempos muy difíciles, escasez, dificultades, contradicciones, pero Dios dijo otra cosa, y es lo que vale. Es tiempo de ser violento. Ahí, estos hombres fueron violentos. La misma palabra dice que Dios lo bendijo por cuanto había en ellos otro espíritu. Ese espíritu de violencia, ese espíritu de Juan el Bautista, ese espíritu profético, ese espíritu que le llama al pan pan y al vino vino, ese espíritu de Juan el Bautista que le dijo adúltero, fornicario, se presentaba aún delante de los presidentes y le decían, delante de los reyes, le decían el pecado que tenían. Es tiempo de ser violento. Ya no es tiempo de paño tibio, ya no es tiempo de pastorear el pecado, ya no es tiempo de seguir cayendo y recayendo en el mismo pecado, en el mismo adulterio, en la misma llamada, en la misma salida, en el mismo engaño. Ya es tiempo de detenerse y ser violento y decir, hasta aquí llegué, ya no sigo pecando, ya no sigo haciendo lo mal hecho de parte del enemigo, sino que voy a ser violento para Dios. Y a eso estamos llamados. Es tiempo de ser violento para Dios. En esta hora quiero orar y decirte que a pesar de todas las circunstancias, si te mantienes violento, vas a arrebatar lo que Dios te dijo, vas a arrebatar el reino de los cielos. Padre celestial, Dios todopoderoso, en esta hora te pido que bendiga a todo aquel que está viendo este mensaje, que lo bendiga con toda bendición del cielo. Si está pasando por dificultades, te pido que en esta hora tú visites esas dificultades y cancele todo mal. Si está enfermo, que traiga sanidad, Señor, a su organismo. Si está en dificultad familiar, tú traigas restauración, traiga liberación. Si está en dificultad económica, yo te pido que tú abras puertas, que abra ventanas de los cielos, así como lo hiciste en Samaria. Padre, te pido que en el nombre de Jesús tú bendiga a todo aquel que ve esta transmisión, todo aquel que está viendo este mensaje. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por esta hora. Gracias por todo aquel que está escuchando. En el nombre de Jesús. Amén.